Dios quiere que nosotros tengamos inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es esa capacidad que yo tengo de entender las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son las cosas de Dios. Y las cosas de Dios y las cosas del Espíritu, cuando hablamos del Espíritu estamos hablando la palabra de Dios. El Espíritu es la palabra y la palabra es el Espíritu. Por eso dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y quién es el que nos revela la palabra? El Espíritu. Yo sin el Espíritu Santo simplemente voy a aplicar una inteligencia natural sobre la palabra de Dios. Yo voy a leerla, voy a entender algunas cosas porque soy inteligente. ¿Cuántos inteligentes hay aquí, naturales? Yo creo que todos. Entonces hay versículos que usted va a leer y usted va a entender por su capacidad de inteligencia natural, porque se representa para uno como una información, es como leer cualquier libro. Entonces yo lo leo, me gustó y lo entiendo. Lo mismo sucede a nivel espiritual. A nivel espiritual yo necesito que esa palabra tiene que ser entendida y comprendida. Y como la mayor parte de la palabra necesita ser interpretada, porque mucha está escrita en misterio, como lo hemos dicho. Un misterio es algo que está oculto, algo que yo no puedo ver con mis ojos, ¿qué? Naturales. ¿Cuántos quieren entender hoy un misterio? Algo que está oculto y que a simple vista yo lo leo, pero no lo entiendo fácilmente. Y todos hemos escuchado que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Cristo dio su vida por nosotros, es algo que ya lo hemos escuchado y como que no es novedad, pero no entendemos a nivel ¿qué? Espiritual lo que implica eso. Y el Señor usó mucho al apóstol Pablo para hablar acerca de ello. Y es explicarnos la importancia de por qué murió Cristo. Por eso Él lo llama el postrer Adán. Recuerde que todo empieza en el Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? Comienzo, origen. Entonces Jesucristo, a través de Jesucristo nosotros volvemos al origen, al comienzo, a la idea original de Dios, de por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Y hoy vamos a tocar un tema que solo es apto para inteligentes espirituales. No se vaya a enojar conmigo, es la palabra del Señor. Y es mi deber enseñarla con amor y respeto, pero enseñarla. Y durante muchos años se ha cometido muchos errores dentro de la iglesia de Cristo, pero Dios ama a su iglesia, con errores y todo. Y es nosotros querer servir a Dios, pero a la manera que nosotros queremos. Querer desarrollar una relación con Dios, pero a mi manera. Y algo que Dios está haciendo en Casa de Oración es llevándonos a entender que yo debo seguir a Dios, pero a la manera de... Y debo servir a Dios, pero también a la manera de... Entonces la palabra de Dios realmente nos enseña y dice que si alguno anhela obispado, buena cosa es, pero se requiere. Y a veces vamos a una iglesia, nos implicamos, empezamos a hacer cosas, pero Dios quiere que nosotros le sirvamos en orden. Y esas enseñanzas, vuelvo y lo reitero, yo no las doy atacando a nadie ni ofendiendo a nadie. Yo quiero que lo reciban con inteligencia y entendimiento espiritual. Es la palabra de Dios y hay que enseñarla. Y si la palabra de Dios no nos confronta, no nos transforma. Porque si todo lo que Dios dice yo lo voy a probar, pues no hay sentido, es el mismo pensamiento. Y yo creo que Dios y nosotros no pensamos igual. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios piensa diferente de nosotros. Y cada mensaje lo que busca es transmitir a la iglesia el pensamiento de Dios. Y Dios nos ha ido enseñando que un ministerio empieza por la familia. Pero lo que pasa es que hoy en día hay muchos modelos de familia. ¿Es así o no? Y muchos modelos de matrimonio. Entonces hay unos que siguen a unos coaching, otros a unos psicólogos y dicen, no, mi familia funciona así, mi matrimonio funciona así y es todo entre nosotros y nadie entra allí. Y hay familias pues que matrimonios donde se aceptan terceros, cuartos y quintos y así funcionan. Con el poliamor, acuérdense que está de moda todavía. Entonces somos un matrimonio, ¿cómo lo llaman? Un matrimonio ¿qué? Abierto. Entonces somos tan abiertos que no pasa nada que tú te acuestes con otros y yo me acueste con otras, pero somos matrimonio.
y nos amamos y nos queremos. Y es el modelo que hemos elegido. Entonces, como hoy en día todo es respetable, pero hoy vamos a estudiar cuál es el modelo del matrimonio de Dios. ¿A cuántos les gusta? Porque el modelo de matrimonio de Dios es tan importante, el modelo de familia, porque allí empieza nuestro ministerio. La formación de nosotros como hijos de Dios, Dios la va a desarrollar en mi familia, en mi casa. Ese fruto del Espíritu Santo se tiene que desarrollar es con los míos, porque son los que verdaderamente y ellos son los que van a dar testimonio de que yo he cambiado. Ellos son los que saben que me airo con facilidad, que grito. Ellos son los que saben, los de mi casa son los que saben qué cosas me hacen enojar, qué cosas no. Entonces, cuando Dios va haciendo esa obra de transformación, se puede identificar fácilmente si yo estoy siendo transformado o no. ¿Quiénes son mis primeros testigos? Los de mi casa. No vale que yo venga y diga aquí, yo soy muy buena persona. No, yo toda la vida he sido así y ahora que eres cristiano, entonces la familia dice igualito, no ha cambiado. Es imposible que en verdad yo desarrolle una relación con Cristo y no se vea un fruto, una evidencia de que en mí se ha producido cambio. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el objetivo de Él es transformarnos. Y en el diseño original del matrimonio, vamos a Génesis 1 del 26 al 27. Génesis capítulo 1 del 26 al 27. Ese mensaje se llama autoridad o señorío. Dos conceptos que son muy importantes entenderlos en el reino de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, Él nos traslada de la potestad de las tinieblas a la luz. ¿Cambiamos de qué? De dueño de Señor. Amén. Génesis 1 del 26 al 27 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea que el hombre en el original es el Adán y la mujer es Adama. Entonces por eso dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. O sea que la imagen perfecta de Dios es el hombre y la mujer juntos, no separados. Cuando el hombre y la mujer están juntos, nosotros representamos la imagen perfecta de Dios. Por eso Él dice, varón y hembra los creó. Volvemos al 16, dice, entonces dijo Dios, hagamos ¿a qué? Al hombre y a la mujer. Cuando se dice el hombre se está refiriendo a los dos. Amén. A nuestra imagen. ¿El varón fue hecho una imagen distinta a la de Dios que la mujer? No, los dos fuimos hechos a imagen de Dios. Amén. Dice conforme a nuestra semejanza. ¿Solo el varón o la mujer también? Los dos. Dice y señoree. ¿Qué significa la palabra señorear? La palabra señorío quiere decir tengan dominio, control, tengan autoridad suprema. Entonces cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿les da autoridad o les da señorío? ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y señorío? Piense un momento. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y señorío? Porque aquí dice que Dios le da señorío. Y estamos definiendo la palabra señorío como alguien que tiene gobierno, que tiene poder para dirigir y controlar una persona o una vida. En este caso, toda la naturaleza. Por eso los animales, aunque usted vea un león o vea los animales, muchas veces huyen de nosotros. Nosotros tenemos señorío sobre la naturaleza. ¿Lo estamos entendiendo? El ser humano es el ser con más poder aquí en la tierra. ¿Quién le dio ese poder? Dios. Dios le dio ese poder tanto al hombre como a la mujer. El diseño original de Dios para el matrimonio es que los dos tuvieran señorío. A los dos les dio capacidad de gobierno y autoridad. Y el que iba a señorear sobre ellos, ¿quién era? Dios. Pero Dios era el Señor de Adán o de Eva o de los dos. ¿Qué sucede? Vamos al contexto, a Génesis 3. Génesis 3, 16. Estamos estudiando la diferencia de texto
antes de la caída y después de la caída. Que eso es lo que muchos no enseñan. Y Dios quiere que como iglesia entendamos esas verdades para que nuestra vida sea bendecida. Eso es después que Adán y Eva pecan, ¿vale? Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Y el qué? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Cuando el hombre y la mujer pecan en el huerto del Edén, originalmente el hombre no era señor de la mujer. Acto solo para espirituales, lo anticipé, porque ya unos ojos empiezan a abrir y empiezan a decir: ¿cómo así? Si los hombres hemos tenido la supremacía sobre las mujeres toda la vida. Y desde pequeñito a mí me enseñaron que el hombre es el que manda, aunque mande mal, manda. Ese no era el diseño original de Dios. Si usted se lee todo el contexto, porque no nos da tiempo, usted da cuenta que Adán le puso nombre a todos los animales. Y luego de la caída es que le pone nombre a la mujer también. Y la llamó Eva, mostrando que ella era Señor, que él tenía ya gobierno sobre ella, que él tenía capacidad. Entonces Dios, una del castigo de Dios sobre la mujer, le dijo: en ti habrá un deseo tan ardiente por tu marido, que ese anhelo de sentirte amada y deseada por él te llevará a que él te controle y él te gobierne en todo. Y usted ve que es así. En todos los estratos sociales usted va a encontrar el hombre subyugando, señoreando sobre la mujer. Pero ese no es el diseño original de Dios. En el diseño original de Dios, el Señor era Dios y Dios le dio señorío a los dos. Pero por causa de la caída, el hombre se convierte en señor de la mujer. Pero por eso Cristo es llamado el postrer Adán, y el postrer Adán implica que el Señor viene a restaurar ¿qué? Todas las cosas. Y toda mujer que entregue su vida a Cristo, lo digo muy claro, toda mujer que entregue su vida a Cristo vuelve al diseño original. ¿Estamos entendiendo? Y todo hombre que entregue su vida a Cristo pierde ese afán de gobierno sobre la mujer y pasa a ser autoridad de la mujer, no señor. Cuando un hombre rinde su vida a Cristo, él empieza a entender que el Señor de su vida tiene que ser Cristo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Dios quiere que se desarrollen matrimonios saludables, en donde el Señor sea Él, no otra persona igual que nosotros, donde el hombre esté dispuesto a que Cristo sea el que dirija su vida. Una autoridad es aquella que es puesta por Dios para dirigir, para proteger y para amar. ¿Estamos entendiendo la diferencia de señorío y autoridad? La autoridad tiene la capacidad de decirte qué tienes tú que hacer y cuál es el lugar que a ti te corresponde. Cuando una persona tiene señorío sobre ti, va a controlar todo de ti, mas no cuando tiene autoridad. Una persona que tiene autoridad sobre uno es una persona que, unido a Dios, ayuda para que el plan de Dios se complete en la vida de esa persona, pero tiene el entendimiento claro quién es el que debe dirigir la vida de esa persona. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Y Dios quiere que en Cristo se levanten matrimonios así, donde el hombre entienda que él ya no es Señor, que él es autoridad. Y que la mujer rinda su corazón a Cristo y entienda que su mayor razón de vivir no es que el hombre sea su Señor, sino que Cristo sea su Señor. No podemos nosotros tener matrimonios cristianos donde la mujer sigue esclava de lo mismo y el hombre también esclavo de lo mismo. Un hombre, cuando verdaderamente entrega su vida a Cristo, permite que Jesús sea el Señor de su familia.
Y todas las decisiones que toma en pos de su esposa y de sus hijos, va y ora al Señor y le pregunta: Señor, esa es tu voluntad para mi esposa, para mis hijos. Estamos entendiendo la diferencia. Pero el que es Señor quiere gobernar constantemente Él, sus ideas, lo que Él piensa, lo que a Él le parece. Y si Él está mal con Dios, arrastra a toda su familia a la misma frialdad. Estamos entendiendo, iglesia, lo delicado que es esto. ¿Cómo se van a levantar familias de reino si hay hombres que no quieren alinear su corazón a Cristo y quieren ser Señor, más no autoridad? La autoridad es alguien que sabe que está para cuidar y proteger lo que Dios le ha entregado. El Señor no, el que es Señor quiere imponerse siempre y que en su casa se haga lo que Él dice, aunque no tenga la razón. ¿Qué vamos a escoger, iglesia? ¿Quién va a tener el señorío verdaderamente de nuestra casa y de nuestra familia? Porque de allí parte todo. ¿Quién gobierne tu casa y tu familia va a determinar hacia dónde va a ir tu casa y tu familia? Estamos entendiendo lo delicado que es esto. Si no hay mujeres entendidas en esa verdad, van a estar toda la vida llevando y aún arrastrando a sus hijos en el mismo deseo. Pero cuando una mujer es entendida, es una mujer que es de apoyo y de bendición para su esposo, porque le recuerda: el Señor nuestro es Cristo. Y cuando alguien es Señor, quiere decir que tanto el hombre como la mujer se tienen que sujetar a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Después de Cristo, todos en la iglesia tenemos que sujetarnos a Él. ¿Estamos entendiendo? Porque Él es el ¿qué? El Señor de la iglesia. Y en las familias pasa lo mismo, amados. Si yo no le entrego a Cristo el señorío, vamos a tener familias desestructuradas totalmente. Familias donde o gobierna el hombre, o gobierna la mamá, o gobierna la mujer, o gobiernan los hijos. Y la pregunta es: ¿quién queremos que gobierne nuestra vida? Efesios 5, 21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dicen los estudiosos de la palabra que ese versículo originalmente estaba unido al 22. Entonces en la iglesia se ha enseñado un sometimiento, casi un señorío del hombre sobre la mujer, y no es así. Allí dice: someteos unos a otros, ¿en qué? ¿En el temor de quién? ¿Del esposo? En el temor de Dios. Tanto el esposo como la esposa deben estar sometidos de igual manera a Cristo. Y ahí es que el apóstol Pablo empieza a explicar, versículo 22: las casadas estén sujetos a sus propios maridos. ¿Cómo? Si la mujer está sujeta a Cristo, va a estar sujeta también ¿a quién? A su marido, y le va a amar y le va a respetar. Pero no es la voluntad de Dios, iglesia, que nosotros estemos sometiéndonos los unos a la voluntad de otros. Eso se llama esclavitud. Porque ¿cómo un ciego puede guiar bien a otro ciego? Ambos van a caer ¿qué? En el hoyo. Si tu esposo está mal o tu esposa está mal y no hay quien lleve a la familia a rendirse a Cristo, ¿qué va a pasar con esa familia? Tarde o temprano se van a ¿qué? A hundir. Se van a hundir, iglesia. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las personas piensan que ese texto está diciendo que solo la mujer se tiene que someter y solo el marido tiene que amar. ¿Usted cree que es así? Está explicando el autor de la necesidad más clara que tiene el hombre, y el hombre tiene la necesidad de sentirse ¿qué? Respetado, y la mujer tiene la necesidad de sentirse ¿qué? Amada. Dios quiere que se levanten matrimonios del reino. Matrimonios donde unidos decidimos someternos ¿a qué?
al señorío de Cristo, donde el hombre decide buscar a Dios de corazón y entregar su vida a Cristo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué les decía yo que esto es para inteligentes espirituales? Porque ese es el consejo de Dios. Ese es el consejo de Dios. Y cada uno decide si lo pone por obra o no. Tú eres libre de llevar tu vida como quieras. Tú eres libre de llevar el modelo de matrimonio que quieras. Pero Dios dice, el modelo que va a ser bendecido y va a ser prosperado es este. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Escoge el camino que quieras, lleva tu vida como quieras. Pero el único que nos garantiza una vida de bendición es el Señor, cuando decidimos hacer las cosas como Él dice. Y Dios está llamando, amados, a que nosotros decidamos verdaderamente entregarnos a Él. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y señorío? La autoridad es el derecho o la capacidad de influir, enseñar o gobernar. Por el contrario, el señorío es el poder supremo y absoluto que incluye autoridad, pero también dominio y propiedad. ¿Sí entendemos la diferencia? En Cristo, ninguna mujer es propiedad de ningún hombre. Pero ¿qué hay en tu mente? Varón, ¿tú piensas que tu mujer es tu propiedad? O mujer, ¿tú piensas que tu marido es tu propiedad? En verdad, ¿quién es el Señor de nuestra vida? En verdad, ¿quién es el Señor de nuestra casa, de nuestra familia? Con mi esposo nosotros hablamos mucho de estos temas y aún estudiamos estos temas, porque hay mucho desconocimiento en el pueblo de Dios y enseñan erróneamente del hombre sobre la mujer, no una autoridad sino un señorío. Y parecerá una tontería y usted pensará, pero esta señora, ¿por qué insiste tanto eso? Porque el que gobierne tu vida, gobierna tu corazón. El que gobierne tu vida, gobierna tu corazón. Y si nosotros vamos a vivir y a tener modelos de matrimonios igual que los del mundo, el fruto va a ser el mismo. Estamos entendiendo, no va a haber diferencia. Y Jesucristo quiere ser el Señor de nuestra vida. Vuelvo y repito, la autoridad es el derecho o capacidad de influir o enseñar o gobernar. El señorío es el poder supremo y absoluto que incluye también dominio y propiedad. Propiedad. Quizás tú dirás en tu mente, no, yo no soy propiedad de mi esposo, o yo no considero a mi esposa mi propiedad. Piensa cuál es el concepto que tú tienes de él o de ella. Piensa verdaderamente el grado de dependencia que tú tengas de esa persona. Cuando yo llego al estado que digo, yo sin esa persona no puedo vivir, está denotando un grado alto de dependencia. Pero Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros le rindamos nuestra vida a Él de corazón. Vamos a Colosenses 1:13, por favor. Dice la palabra del Señor: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cambiar de nuestra posición espiritual y mental es lo que hace que yo cambie de dueño. Es lo que hace que mi vida avance. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna nuestra familia? ¿Quién es el que gobierna nuestra casa? Quizás es un mensaje que no llama mucho la atención, pero tiene una profundidad. Por eso dije, solo apto para personas con inteligencia espiritual. Porque el que gobierne tu vida va a determinar hacia dónde vas a marcar tus pasos.
tus objetivos de vida. Por eso les decía, el ministerio empieza en mi casa, en mi familia. Si Jesús no es el Señor de mi vida, aunque vengamos a una iglesia, nuestras decisiones todas van a ir en pos de lo que nosotros queremos, de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema de pensamiento. Pero cuando yo le entrego el señorío de mi vida, ¿qué va a pasar? El señorío se define como el poder supremo y absoluto que incluye dominio y propiedad. Señor, nosotros te pertenecemos a ti. Señor, esa familia es tuya. Señor, nosotros estamos entendiendo lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor significa que Él es el que manda. Yo te pregunto, ¿quién manda en tu casa? ¿Quién manda? Piense un momento, ¿quién manda en su casa? ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que toma las decisiones? De acuerdo a quién mande, quién gobierne, así van a ser los resultados. ¿Quién manda tu vida? ¿Cuánto yo me mando hoy por ahí? Yo tomo mis decisiones, yo hago lo que me da la gana, yo voy donde. Y hay gente que es tan determinada que nunca le pide opinión a nadie, y hay que usted le dé una opinión diferente, siempre y cuando Jesús, y perdóname que te lo diga así, siempre y cuando Jesús no sea el Señor de tu vida, estás perdiendo el tiempo ahí sentado. Estás perdiendo el tiempo, porque aunque tú digas creer en Él, ¿quién manda? Estamos hablando así claro, ¿quién manda tu vida? ¿Quién manda tu casa? ¿Quién manda tu familia? ¿Quién toma las decisiones finales en tu casa? Nos vamos de vacaciones, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto. ¿Quién gobierna tu vida? ¿A quién le pides consejo de las decisiones que vas a tomar? ¿Dónde confrontas tus pensamientos cuando se te viene algo a la mente? ¿Quién revisa si tus pensamientos son correctos o no? ¿Quién vigila tus pasos, tus pensamientos? Porque de acuerdo a lo que pensamos, así actuamos. En verdad, Jesús es el Señor de nuestra vida. En verdad le hemos entregado nuestra vida a Él. Hay gente que lo ha recibido como Salvador, pero no como Señor. Yo creo en ti, gracias porque moriste en la cruz por mi pecado, pero aquí mando yo. Y hay que me digan algo que yo esté haciendo que esté mal. No, es que yo no lo veo así, a mí no me parece. ¿Qué tiene Jesús sobre tu vida? ¿Señorío o autoridad? Dice que Él nos ha trasladado de la potestad. La palabra potestad, ¿qué significa? La palabra potestad es la misma que señorío. El cual nos ha trasladado del señorío, del gobierno de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Dice, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa palabra potestad significa también ¿qué? Señorío. En verdad hemos sido trasladados. ¿Quién manda a quién? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? En verdad tú has sido trasladado, porque ahora cantamos libres hoy. Y la palabra de Dios enseña que Él ya rompió todas mis cadenas, y todo aquel que está en Cristo debe caminar en libertad. En verdad camino en libertad. No es que Él lo va a romper, Él ya lo rompió. Pero esa verdad es para aquellos que Jesús es el Señor de su vida. ¿Por qué no vemos que nuestra vida avanza como Dios quisiera? Porque en verdad Él no es el Señor. Todavía mandas tú, todavía decides tú. Tu modelo de vida y de familia, ¿quién lo ha direccionado? ¿La palabra de Dios o a quién consultas tú para tomar decisiones? Iglesia, casa de oración, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién manda y gobierna tu vida? Hay muchos que gobiernan ellos mismos. Y cuando yo gobierno mi vida, yo siempre voy a hacer lo que me da la gana.
ya no quiero esto, voy aquí, voy allá, ando con este, elijo yo mismo mis amistades. Todo lo que yo hago es referente a lo que yo opino, porque nosotros vamos a actuar y nos vamos a comportar, depende de quién gobierne. Y el Señor nos está llamando a entregarle el señorío de nuestra vida. Porque somos trasladados. Mira, si nosotros no entregamos el señorío a Cristo de nuestra vida, estamos diciendo que todavía bajo qué potestad estamos. ¿Bajo qué potestad estamos? De las tinieblas. Porque ¿quién es el que nos traslada del reino? ¿Quién es el que viene a restaurar todas las cosas? ¿Quién es el que viene a darle la posición y la función tanto al hombre, a la mujer que Dios quiere que debe tener? Cristo. Pero cuando Él es Señor, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Se convierte en nuestra razón de vivir. Usted sabe que le dicen Don Juan, el Señor dinero, porque hay muchas personas que el dinero los gobierna. La mayoría de personas en el mundo, su Señor es el dinero. Y por dinero destruyen relaciones, destruyen familias, dejan de relacionarse con otros. ¿Sabes por qué? Porque lo que gobierne tu vida, quien sea tu Señor, va a dirigir tus decisiones. Si estamos entendiendo, iglesia, lo delicado que es eso. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Vas a permitir que en verdad Jesucristo sea tu Señor? ¿Vas a permitir en verdad que Jesucristo sea el Señor de tu vida, de tu familia? Todo lo que nosotros vivimos a nivel personal y a nivel de iglesia lo trasladamos a nivel de familia, lo trasladamos a la iglesia. Entonces usted en su casa es un dominante, un controlador, una dominante, una controladora. Aquí también viene lo mismo, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Nosotros cuando venimos aquí deberíamos venir a ministrar de lo que Dios nos da, pero como Dios no manda en tu vida, por eso vienes aquí a criticar la iglesia del Señor, porque tú mandas en tu vida y quieres también mandar en la iglesia del Señor. Jesús no es el Señor de muchos corazones. Jesús no gobierna muchos corazones. Y vuelvo y te digo, perdemos el tiempo cuando venimos a sentarnos allí. Nosotros aquí no vamos a predicar un evangelio de prosperidad, que todo lo que usted pida Dios se lo va a dar, no. Nuestra función es prepararlo a usted para estar un día con Cristo. Nuestra función no es terrenal, nuestra función es que usted le entregue el señorío a Cristo, si así lo quiere, para que un día usted esté con Él. ¿Usted qué piensa que pasa si usted se muere mañana? ¿A dónde iría usted? ¿Qué pasa si morimos mañana? Porque el señorío de Cristo en nuestras vidas nos garantiza la vida eterna. Nosotros, dice la palabra de Dios, que el ser humano hace planes, pero es Dios el que determina si eso se va a cumplir o no. Y con eso yo no le estoy diciendo que no haga planes de vida, pero sí que sus planes de vida usted los sujete al Señor. ¿Quién sabe el día que va a morir? ¿Quién puede garantizar el día que va a morir? Y vivimos planificando nuestra vida, organizando nuestra vida, sin incluir a Dios. Pero cuando Jesús es el Señor de mi vida va a estar organizada y planificada de tal manera que me garantiza que así me muera mañana, sé para dónde voy. Nosotros no, el evangelio, todo lo que es el evangelio es en torno a la vida eterna, a la vida después de la muerte. Y lastimosamente los hijos de Dios a veces es lo que menos pensamos. Y tenemos la misma mentalidad y los mismos afanes que los que no conocen a Cristo. Pero es tiempo, iglesia, de que le entreguemos el señorío a Jesús. Que los hombres decidan, Señor, Señor, Señor. ¿Sabe por qué usamos esa palabra? Señor.
Estamos diciendo, tú eres el que gobierna, tú eres el que manda. Y Dios quiere levantar familias con visión de reino. Y para que se levanten familias con visión de reino, tienen que estar sujetas al señorío de Cristo. De Cristo, iglesia. Vamos a orar allí donde están. Me gustaría que puedan meditar. ¿Qué relación quiere usted desarrollar con Dios? ¿Qué relación quiere usted desarrollar con Dios? ¿Hasta dónde quiere usted que llegue su relación con Dios? Dios no nos va a obligar a nada. Va a seguir tomando sus decisiones, trabajos, todo, conforme a su pensamiento, o va a decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero ser de tu propiedad, porque la palabra señorío significa que esa persona tiene propiedad sobre mí, tiene derecho sobre mí. ¿Quieres entregarle el señorío a Cristo de tu vida, de tu familia? ¿Quién va a gobernar tu vida de hoy en adelante? ¿Quién va a gobernar tu casa? ¿Cuántos pueden decir, Jesús, yo quiero ser de tu propiedad? Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas el Señor de mi corazón, de mi casa, de mi familia. No quiero seguir tomando decisiones sin contar contigo. ¿Cuántas decisiones tomamos sin tener a Dios en cuenta? ¿Cuántos planes hacemos? Y después le decimos a Dios que los bendiga. Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida. Él quiere tener el señorío de nuestro corazón. Dile, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, si así lo quieres. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero ser tuyo, Jesús. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo, Jesús. Y quiero vivir para ti.